Saludos mis queridos hermanos, feliz sábado para todos. Espero que durante estas horas sagradas ustedes se estén deleitando como nunca antes en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que consideremos esta porción de la palabra del Señor y que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad. Antes de tener una palabra de oración con ustedes, quiero agradecerles una y mil veces por vuestra disposición, vuestra entrega y sobre todo las oraciones constantes que ustedes se han mantenido teniendo los unos para con los otros. También la asistencia, la colaboración, la ayuda con las cajas de comida, los alimentos distribuidos y la oportunidad que usted se ha dado de poder ser usado como un instrumento de bendición para un vecino, para un amigo, para un familiar cercano o distante. Yo creo que el Señor nos da un privilegio muy grande de poder colaborar en la salvación de muchos. Y en este tiempo en la que todavía estamos en cuarentena, mantengámonos en recogimiento para con el Señor, pues de esta manera nos fortalecemos en la fe, para cuando Él decida abrir el cielo, poder tener parte con Él en toda la eternidad. Así es que, mis amados, también les afirmo en vuestra dadivosidad, vuestro desprendimiento y lealtad a Dios, a través de su fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Esto contribuye a que nuestra iglesia continúe caminando. No les voy a hacer esperar más. Así es que vamos de inmediato, mis amados de Arlington Norte y Arlington Central, al estudio de la palabra del Señor. Les invito a que tomen la palabra del Señor como es costumbre junto a este servidor y declaren conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. ¿Saben? Yo creo que el Señor lo volverá a hacer en esta preciosa mañana de sábado. Me imagino que ustedes también. Creyendo que así será, vamos a inclinar el rostro para suplicar la dirección del Espíritu de Dios. Ya está todo listo, mi Señor. Solo falta tener la certeza y la seguridad de que tu Espíritu, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, se ha detenido en este momento para estar presente, de tal manera que el estudio de tu palabra pueda ser guiado y dirigido por Él, que nos lleve de lo conocido a lo desconocido, y que haga que tu palabra, la que nunca se ha marchitado o secado, vuelva a traernos bendición y vida eterna. Creyendo que así será, lo declaramos por la fe, en el nombre sacrosanto de Jesús, y la iglesia dice: amén y amén. Les invito en esta mañana, mis amados, a que consideremos una porción de la Escritura que es una espectacular por demás. Habiendo compartido ciertas experiencias acerca del Espíritu de Dios y cuáles son sus intenciones, cuál es el objetivo, qué es el deseo de Él en este tiempo de recogimiento que nos prepara para precisamente el fuerte pregón, una porción adicional extrema, radical de su poder en nosotros y a través de nosotros, que consideremos esta porción en esta mañana. Una escena bíblica que no podemos pasar por alto si es que del Espíritu del Señor estamos hablando. Y vamos de inmediato al libro de Primera de Pedro, a utilizarlo como un punto de referencia. En el libro de Primera de Pedro, el capítulo número 4, Primera de Pedro, capítulo número 4, dice la palabra del Señor allí. Primera de Pedro, capítulo número 4, versos. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 16. Y dice allí la palabra del Señor. Y esta es una porción muy conocida para nosotros, pero debemos de tenerla como un punto de referencia. Repasen conmigo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos,
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Interesante. Lo primero que nos da a conocer es que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y en esto yo quiero traer a colación la conspiración del Espíritu, es decir, podemos hasta adjudicarle al Espíritu la prueba que os ha sobrevenido. Y de esto el mismo Espíritu nos da testimonio. No os sorprendáis. No levantes sospecha, no te preguntes el por qué, no te sorprenda, porque la palabra del Señor dice, el Espíritu del Señor está actuando. Dice, si no gozaos. Claro, cuando sabemos que el Espíritu está presente, no tenemos por qué lamentarnos, no tenemos por qué entristecernos, no tenemos por qué afligirnos, porque sabemos que en esta prueba el Espíritu de Dios tiene una participación. El Espíritu de Dios la está manejando, el Espíritu de Dios la está controlando, el Espíritu de Dios la está permitiendo. Y todo lo que el Espíritu Santo de Dios permite, que puede evitar, es porque tiene unos propósitos. Y la buena noticia, por eso es que dice, si no gozaos y alegraos, y es porque todos los propósitos del Espíritu Santo de Dios tienen que ver con bendición, tienen que ver con algo bueno, porque su presencia no trae consigo tristeza, sino que trae un propósito, un cumplimiento, un objetivo, una tarea, un empeño, un deseo, un antojo de parte de Él para conmigo, porque Él sabe que cuando lo hace en mí, cuando modifica o cuando prepara un desafío, una prueba para mí, es porque me está haciendo un favor, incluso aunque yo no se lo haya pedido directamente o de esa manera. Pues mis amados, cuando nosotros pedimos el Espíritu de Dios sobre nosotros o cuando pedimos bendición, nunca nuestra mente está necesariamente conectada con una catástrofe, con una crisis, con una agonía, con una angustia, con una necesidad. No, siempre asociamos bendición con algo bueno, con algo que nos sorprende, con una sorpresa, con un regalo. Bendición es un sinónimo de gozo, de alegría, es un sinónimo de celebración, de festejo, es un sinónimo de plenitud, de abundancia, es un sinónimo de prosperidad y muchas otras cosas. Pero pocas veces nosotros asociamos el Espíritu bendición o el Espíritu Santo de Dios, la bendición con aflicción, con desafío, con una prueba, con una tentación, con una crisis, con una catástrofe. Y a esto, pero es importante que no pasemos por alto de que cuando Pedro está diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, pareciera que nos está diciendo, no os sorprendáis acerca del Espíritu Santo que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos estuviese aconteciendo. Pues el fuego, en su simbología bíblica, es una representación del Espíritu Santo de Dios. Y pareciera que hay una conspiración detrás de esto, pareciera que el Espíritu Santo de Dios está asumiendo responsabilidad, te está diciendo, este soy yo, ¿entiendes? Esto que te está ocurriendo tiene que ver conmigo, tiene que ver con un plan, tiene que ver con un propósito, tiene que ver con la manera en que yo te moldeo, en la manera en que yo te formo, en la manera en que yo quiero, en la manera en que estoy trabajando contigo, la manera en que yo quiero hacer el cambio, crear esa transformación en ti. Y por eso la palabra del Señor la describe como una prueba de fuego. Pero no perdamos por alto que quien está controlando la prueba de fuego, quien la está dirigiendo, quien tiene control de ella, es el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la razón por la cual Pedro está diciendo, gozaos.
Gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Noten, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois vituperados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y esto es interesante, mis amados, porque es por causa de Cristo, por amor a Cristo, que el Espíritu Santo de Dios lo está haciendo en nosotros, para que en nosotros se pueda reflejar la imagen perfecta de Jesucristo. Esto es todo un plan perfecto que no le hace falta absolutamente nada. Así es que, mis amados, teniendo esto como un punto de referencia, no levantemos sospecha si es que tú estás ahora mismo o que tú sientes que estás en un escenario en la que estás siendo probado. ¿Entiendes? Y obviamente el fuego, que es una representación del Espíritu de Dios, no es un elemento de la naturaleza a la que nosotros le damos la mejor bienvenida. No, hasta porque es que desde pequeño nos han enseñado a tenerle distancia, a tenerle respeto, porque quema, porque porque no hay un elemento de la naturaleza que resista las temperaturas del fuego. Pero desde el punto de vista bíblico y el uso del Espíritu Santo que le da, y el uso que el Espíritu Santo le da a nosotros, tiene que ver con purificación. ¿Entiendes? Tiene que ver con un objetivo en específico. Nosotros tenemos una condición, y es la razón por la cual el Espíritu Santo de Dios utiliza el fuego. Una condición pecaminosa de la que no nos salva a nadie. Una condición dañina, que es autodestructiva. Nosotros no podemos mejorarnos. Nosotros no tenemos un antídoto, nosotros no tenemos un remedio, nosotros no tenemos una medicina, nosotros no tenemos otra cosa. ¿Me comprendes? Nosotros estamos condenados a nuestros delitos y pecados por causa de nuestra condición. Y si no es que el Espíritu de Dios viene y dice, ven aquí, que yo soy el que tengo el remedio, yo soy el que tengo el fuego, yo soy el que tengo el elemento que no permite que ninguna otra subsista ante los niveles de temperatura que yo voy a poner, para que no quede en nosotros el más mínimo residuo de la mancha del pecado, del virus del pecado, de la pandemia del pecado, de la maldad del pecado mismo. ¿Entiendes? El Espíritu Santo de Dios nos quiere llevar a un nivel de dependencia, de limpieza, de pureza, de santidad, de perfección, para que nosotros podamos decir, ¿entiendes? O podamos emular el ejemplo de Jesús, quien dijo: el príncipe del mundo ha venido, ¿entiendes?, a tratar de tomar control de todo ser humano, pero él no tiene nada en mí. En mí no tiene nada. Y esta es la manera en que el Espíritu Santo de Dios nos quiere llevar. Nos quiere llevar a una dimensión en la que nosotros repelamos el pecado, en la que nosotros, en la que el pecado, en vez de provocarnos placer, simpatía, amistad o cualquiera una de estas emociones en la que uno se congracia, cordialidad, no, al contrario, el Espíritu Santo de Dios lo que está provocando es una limpieza interna, de tal manera que ahora lo que antes nos causaba placer, todo lo contrario, se despierta en nosotros un aborrecimiento. Repítelo conmigo: aborrecimiento, porque es que no hay otra manera de nosotros de nosotros quitarnos esa hediondez. ¿Entiendes? Esa pudrición que llevamos encima. No hay otra manera de nosotros quitarnos, de que aborrecerla, ¿entiendes? Que nos produzca un vómito, de tal manera que no encuentre parte en nosotros en ninguna de las formas. ¿Quién logra eso? ¿Entiendes? Porque eso no es Guzmán, que tiene voluntad de sí mismo. Este no es Guzmán que tiene autodisciplina. Este no es el Guzmán que tiene un autocontrol, que yo puedo. Este no es la filosofía que el mundo te está vendiendo, diciendo: no, está dentro de ti, tú puedes, tú lo puedes lograr, tú eres un campeón, tú tienes un superhéroe, tú tienes un superhéroe interno que lo que tienes que dejarlo despertar, y tú puedes y tú lo vas a lograr. Sí, bomba, ¿entiendes? Como en mi tierra. El único que te vende eso es el cerdo del enemigo, que es el perdedor más perdedor de todo el universo. ¿Entiendes?
Y quiere que tú muerdas el anzuelo para hacerte creer que tú puedes. ¿Entiendes? Como Él le ha hecho creer a todo el mundo. Y el único que puede, el único que quiere, el único que tiene autoridad, el único que tiene control para librarnos a nosotros, se llama Jesucristo, bendito sea su nombre. ¿Entiendes? Y esto lo tenemos que tener como un punto de referencia para que ahora al sumergirnos en el relato bíblico tengamos presente siempre cuál es la agenda del Espíritu en todo esto. Oye, libro de Daniel, no perdamos más tiempo en cuanto a esto. Capítulo número 3. Y vamos directamente a una de las escenas, porque es que, como dije anteriormente, si del Espíritu se tiene que hablar, del fuego del Espíritu, nosotros no podemos pasar por alto esta escena extraordinaria que desde pequeño nos enseñaron, pero que tiene tantas enseñanzas, que yo les invito a mis amados a que el capítulo número 3, usted con mucha cautela, con mucha calma, en esta linda mañana de sábado, usted vaya versículo por versículo, porque en cada uno de ellos hay un tesoro, hay un mensaje. ¿Entiendes? Que el Señor quiere que tú te apliques en tu vida. Pero yo les invito a que nosotros brinquemos directamente del capítulo 3 a el versículo número 13. Daniel capítulo 3 versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Eran los sátrapas, mejores amigos de Daniel. ¿Me comprendes? Y ustedes saben las razones por las cuales ellos están allí, por causa de que fueron exiliados, estaban, debo decir, bajo esclavitud allá en Babilonia. Y entonces, de repente, al rey se le ocurre levantar esta estatua por su egocentrismo, su yoísmo, por toda su vanagloria, ¿verdad que sí? Buscando veneración, buscando ser reconocido por encima de todos los dioses. Y cuando levanta la estatua y exige o establece un edicto para que todo el mundo adore la estatua, ¿entiendes? Ahí se quedaron tres de pies, se quedaron tres parados, ¿entiendes? Para sorpresa de todo el mundo menos de ellos, seguramente. Porque estos tres se habían alineado con el Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que tú sepas algo. La razón por la cual el versículo número 13 dice que es Nabucodonosor quien con ira pide que los traigan hacia sí, es porque, pues obviamente no eran desconocidos para Nabucodonosor. Él mismo los había establecido como sátrapas o gobernantes en los diferentes lugares de su reino. Seguramente les tenía un aprecio y un respeto, porque ellos ya habían demostrado, ¿entiendes? La obra del Espíritu Santo en ellos, la sabiduría que tenían, ¿entiendes? La diferencia que habían que habían establecido entre ellos y los otros supuestos sabios del reino de Nabucodonosor. ¿Me comprendes? Pero la razón por la cual Nabucodonosor los trae, seguramente, es porque por las razones anteriores que te estoy dando, y porque seguramente él está pensando y está diciendo, bueno, aquí todo el mundo tiene un precio. Tiene un precio. Y yo, para no verme tan tirano delante del pueblo, que sabía la distinción que tenían Sadrach, Mesach y Abednego, ¿entiendes? Seguramente, porque eran admirados por el pueblo, el rey Nabucodonosor, para no quedar mal y no verse tan tirano, de decir, bueno, quítenles la vida ahora mismo, punto, y ya. Pide traerlos hacia él. Les pide o les da, entre comillas, una oportunidad. Y yo lo tengo aquí apuntado en mis notas como que todo el mundo tiene un precio. Y esta es la oportunidad de Nabucodonosor. Comprarles la conciencia. Y esto es algo de lo que nosotros podemos hacer un paréntesis y analizarlo de manera personal. Cada uno tiene un precio, sí. Cada persona que se ha amistado con el mal tiene un precio. Tiene un precio. El único que no tiene un precio. ¿Quién es el único que no tiene un precio? El que se amista con el bien. El cristiano que está bajo la bendición de Dios no tiene precios. ¿Entiendes? Pero el que no está bajo pacto con el omnipotente siempre va a tener un precio, siempre se va a dejar comprar
El enemigo le tiene un cheque listo a todo aquel que no está alineado con Dios, que no ha hecho pacto con Dios. ¿Entiendes? Tú puedes llegar al punto de haber hecho un compromiso de palabra, de boca nada más, pero no de pensamiento, en la que tu conciencia esté cautiva a la sola escritura, solamente por sentirte que eres parte de, pero no hay un compromiso real. Entonces el enemigo, te lo advierto, porque el enemigo ya te tiene el precio por el cual tú te vendes, te tiene el cheque listo, ¿me entiendes? Lo único que tienen que hacer con alguno de nosotros, ¿ves? Es triplicarnos el sueldo que nos dan en nuestro lugar de oficio, en nuestro trabajo, para nosotros, con eso nada más decir, no hay ningún problema. Yo, si tengo que faltar algún sábado a la iglesia, lo voy a hacer, con tal de que, ¿entiendes? Yo pueda recibir este aumento adicional que tanto bien me va a hacer. Incluso la desconexión va a ser tanta que hasta a Dios le vamos a adjudicar la obra del enemigo, diciéndonos a nosotros mismos, esto tuvo que haber sido de Dios porque el Señor sabe que yo tengo esta necesidad, el Señor sabe, ¿entiendes? ¿Y cómo es que a nombre de Dios nosotros nos damos permiso para violentar los mandamientos de Dios? Eso no hace ningún sentido. Ese es el desquicie, ¿entiendes? Al que nos lleva el enemigo, que nos priva hasta de una manera, nos priva de la capacidad de que podamos pensar correctamente. ¿Y qué es pensar correctamente? No tiene nada que ver con tu opinión, no tiene nada que ver con tus estudios, no tiene nada que ver con tu manera de pensar, no tiene nada que ver con tu logística. No. Pensar correctamente para un discípulo de Jesús tiene absolutamente que ver con una mentalidad jesucristiana, si es que lo podemos poner de esa manera, o con una sola escritura. Es la manera de pensar. No tenemos que explorar una segunda, tercera, cuarta opción, porque es la manera bíblica, es la única que nos mantiene establecidos sobre la verdad. Y tenemos que pedirle a Dios para que nos ayude a responder bíblicamente, cualquiera sea el desafío en la que nosotros tengamos que tomar una decisión que esté envuelto nuestros principios, en nuestra conciencia. Le pidamos al Espíritu de Dios que nuestra conciencia la cautive a la sola escritura, para que no nos compren, mis amados, para que no nos compren, para que el cerdo del enemigo no nos compre a precio de pulga, ¿entiendes? Para que no nos mueva o no nos controle como marionetas, ¿entiendes? Como hace con los paganos que no han hecho pacto con Jehová. Y aquí es donde Nabucodonosor se equivocó, diciendo: a todos los demás los tengo comprados, míralos a todos cómo se arrodillaron, mira a todos cómo se postraron, ¿entiendes? Incluso los que admiraban a Sadrach, Mesach y Abednego también se postraron, temiendo por su vida, porque tenía precio, ¿entiendes? Ellos le pusieron precio a sus convicciones. Y si alguno de ellos, en algún momento dado, además de admirar a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel, habían confesado privadamente o públicamente que les admiraban por sus conocimientos y por al Dios al que ellos les servían, cuando llegó el momento en el que sus vidas iban a estar en juego, entonces retrocedieron y se postraron ante la estatua, ¿entiendes? Porque cristiano es cristiano, claro, hasta que tu vida no esté en peligro, ¿entiendes? Claro, hasta que no es la vida de un hijo tuyo, ¿entiendes? Claro, hasta que no es cuando te falte alimento en la alacena, o cuando te falte recursos para pagar algunos de tus elementos de primera necesidad, o te falten recursos para pagar la renta. Ahí es donde, ¿entiendes? La situación nos confronta y se da a conocer si hicimos pacto con Dios e hicimos pacto con el enemigo. Te dirá: ay, pastor, no digo una cosa así, Señor lo reprenda, que yo con el enemigo no he hecho pacto de ninguna clase. No, pero es que déjame explicarte algo. Si no has hecho pacto con Dios, ¿entiendes? Tú no estás fuera de un contrato legal, ¿entiendes? Porque el que no hace pacto con Dios, con el enemigo, lo está haciendo automáticamente. ¿Me comprendes? Entonces,
¿Quién tiene que venir a nuestro auxilio? ¿Quién tiene que venir a nuestro rescate? ¿Quién tiene que venir hacia nosotros como oportuno socorro para afirmarnos y fortalecernos cuando el enemigo viene a sobornarnos y a comprar nuestras convicciones, como pasó con Mesac, Sadrach y Abednego? Volvamos al versículo número 16, versículo número 13, cuando él los llama y les dice, ¿ok? Cuando son traídos ante el rey les habla en el versículo 14, noten, y les dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? Os postréis y adoraréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, entiendes que es un elemento de persuasión, yo te invito por si acaso se te olvidó. Yo te lo recuerdo por si acaso lo pasaste por alto. Yo te lo estoy diciendo por si acaso tuviste alguna duda. Pero si no lo haces, entiende, primero es una persuasión o un chantaje y ahora es que viene la amenaza. Pero si no lo hacen, ¿ok? Dice la palabra del Señor en el versículo número 15, si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué será el Dios que os libre de mis manos? Esto, además de una amenaza, él se pone ahora como soberano, ¿entiendes? Es un desafío. Y yo creo que aquí fue donde cometió el error, ¿entiendes? Porque Nabucodonosor es un personaje pintoresco, único, ¿entiendes? Y tú lo ves en su arrogancia y el tipo era un temerario. Pero además de esto, uh, es hasta cómico, ¿entiendes? Porque todo iba bien en su persuasión, que después se volvió en un chantaje y en un soborno y finalmente en una amenaza, y todo iba bien hasta que digo, no, y no hay Dios. ¿Y quién será el Dios que os libre de mis manos? Todo estaba bien hasta que invocó a los dioses. Todo estuvo bien hasta que invocó al Espíritu Santo de Dios, ¿entiendes? Todo estuvo bien, seguramente el enemigo estaba celebrando, diciendo los tenemos, están amedrentados, están hasta nerviosos, ahorita empiezan a temblar, hasta que a Nabucodonosor se le ocurre invocar al Espíritu Santo de Dios, ¿no entiendes? Se le ocurre invocar a Dios. Y cuando a Dios lo invocan, bueno, pareciera que hasta una oración contestada fue, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor dice, nos están llamando. ¿De dónde? De allá, de Babilonia nos están llamando. Y es interesante porque Dios toma ese pedido como una oración, hasta yo creo que hasta del mismo Nabucodonosor. Pareciera que está orando Nabucodonosor. Vamos allá, vamos a asistir, vamos a ver qué está pasando. Porque se están invocando a los dioses, ¿entiendes? En su vanagloria, en su arrogancia. ¿Y cuál será el Dios? Así fue como lo dijo, que os libre de mis manos. Y el Señor dijo, pues no te ocupes que yo voy para allá, ¿entiendes? Yo voy a medir fuerzas contigo. Yo me voy a presentar. Y cuando yo me presente como yo soy, tú te vas a dar cuenta quién tú eres. Porque así es Dios. ¿Entiendes? A Dios le gustan esos desafíos. ¿Entiendes? Porque Él se goza, Él se place en dar a conocer su gloria, su majestad, su poder, su autoridad, su potestad que le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ninguno de nosotros nos mandamos. Todos somos criaturas de Él y estamos bajo la soberanía del Dios Todopoderoso. ¿Y qué Dios como mi Dios y tu Dios? Yo te invito, mis amados, en esto, a que tú digas, mi Señor, perdóname si en algún momento dado yo te he pasado por alto, si en algún momento dado yo me he comprometido contigo, si en algún momento dado yo te he puesto a un lado, si yo no he tomado en serio la obra del Espíritu Santo de Dios en mí, Señor, perdóname, porque es que si no has hecho pacto con el Dios Todopoderoso, pues tú estás a merced de la amenaza, ¿entiendes? De la sentencia de muerte del enemigo. Mira lo que ocurre. Y por eso yo te invito a que tú tengas esto presente. ¿Cuál será el Dios que os libre de nosotros? Y lo próximo que ocurre, te invito ahora al versículo número 16, es la manera en que Sadrach, Mesach y Abednego responden ante la amenaza del rey. Y esto nos invita a nosotros a evaluarnos y a preguntarnos si estamos en sintonía con el mismo nivel de convicción de estos jóvenes hebreos. Y además de preguntarnos, es
una invitación que nos hace el Espíritu del Señor a través de las respuestas de ellos a preguntarnos si nosotros estuviéramos en la misma posición de ellos, ¿daríamos la misma respuesta? Versículo número 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ahí. Y ustedes saben lo que viene después. Porque el versículo número 17 añade: nuestro Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua esa que tú has levantado. Pero regresando al versículo 16, no es necesario que hablemos de esto contigo. ¿Entiendes? Esto, mis hermanos, solamente este statement. En otras palabras, yo no tengo que hablar nada contigo. Esto es un punto de referencia. Cada vez que el enemigo se acerca a nosotros a chantajearnos, a tentarnos, a persuadirnos, a presentarnos otra alternativa, yo creo que si tuviéramos este statement claro en nuestra mente, iríamos de victoria en victoria y no de derrota en derrota. Porque nosotros vivimos de fracaso en fracaso siempre que nos damos la oportunidad de entrar en un careo, en una conversación con el enemigo, haciéndonos pasar por listos, sabiendo que el astuto es él es la serpiente, nosotros no tenemos, ¿entiendes?, posibilidades contra él. Y yo creo que esta es la postura que cada cristiano debe tener en relación a cuando viene el desafío del cerdo del enemigo hacia ti, que podamos responder como dice Sadrach, Mesach y Abednego: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tú y yo no tenemos nada que hablar. A ti no te tenemos que dar explicaciones, ¿entiendes? A mí no me interesa lo que tú digas. Talk to my hand, como dice el americano, ¿verdad que sí? Dale, háblale a mi mano. Pero yo no tengo que conversar contigo, racionalizar o razonar contigo. Yo no tengo que entrar en un acuerdo contigo. Yo no tengo que convencerte de mis convicciones. Yo no tengo... Al enemigo usted no le debe nada. Eso es lo que te estoy queriendo decir, mi querido, mi amado, mi querida hermana. Nosotros caemos en la trampa cuando llegamos a ese punto en el que nos damos permiso de nosotros querernos hacer pasar por los más espirituales. No, ahora sí que le voy a decir al enemigo. Tú no le dices nada. Al único al que estamos llamados a servir, a hablar, a abrir nuestro corazón, a dejarlo que entre en nuestra mente, a permitirle que nos controle, que nos domine, que nos gobierne, al Espíritu Santo de Dios, a nadie más. Esta mente tuya, este cerebro tuyo. ¿Me comprendes? Quien único tiene que gobernarlo es el Espíritu Santo de Jehová. Fue exactamente lo que hizo con Mesach, Sadrach y Abednego. Y eso los puso en la posición de decir: contigo yo no tengo que hablar nada de esto. Esa es la manera en que ellos eligieron honrar a Dios. ¿Entiendes? Esa es la manera en que ellos se alinearon con el propósito del Espíritu de Dios que les había traído o les había permitido enfrentar esta prueba. Cuando tú te das cuenta, cuando tú haces pacto con el Espíritu Santo de Dios, entonces la prueba no te sorprende. Por eso es que Pedro está diciendo: no te sorprenda como si alguna cosa extraña. No, detrás de esto tú estás viendo, hay una intención del Espíritu de Dios de refinarme, de purificarme, de elevarme a una dimensión mayor de dependencia. ¿Te das cuenta? Y entonces esto te da confianza de tú ponerte en una actitud de disponibilidad, de cooperación con los propósitos del Espíritu de Dios a través de la prueba que estás atravesando. Sí. Y esto lo certifica la pluma inspirada. Nota lo que dice esta cita. El Señor contempla nuestras aflicciones y con su gracia las reparte, discrimina sabiamente. Ustedes han escuchado esta cita que un servidor ha compartido antes con ustedes. Dice: como un orfebre vigila el fuego hasta que la purificación se completa. El horno es para purificar y refinar, no para consumir y destruir. Los que confían en Él podrán alabar sus misericordias aún en medio de sus juicios. ¿Te das cuenta de que la misma sierva del Señor te da a conocer
de cómo el Espíritu Santo de Dios tiene un papel protagónico en la prueba que tú estás experimentando ahora mismo. Él es el orfebre que vigila el fuego. Él es, no es nadie más. Y esto lo tenemos que ver desde el punto de vista de que es el Señor, de que es el Espíritu Santo de Dios el que dirige mi vida. Él es el que escribió mi historia. ¿Me comprendes, mi querido hermano, mi querida hermana? Porque si nosotros no vemos la mano del Espíritu Santo de Dios a través de cada desafío que estamos enfrentando, no nos daremos cuenta de cuál es el propósito que Él tiene, y cuando enfrentemos la prueba vamos a querer salir de ella. Vamos a querer huir de ella. Vamos a querer pedir un rescate inmediato sin darnos cuenta de que este es el medio que el Espíritu Santo de Dios está utilizando para acercarnos más a Él, para desarrollar más en nosotros un nivel de dependencia del Espíritu Santo de Dios, para elevarnos no solamente en conocimiento, sino a un nivel mayor espiritual, de madurez espiritual en nuestra jornada, en nuestro discipulado, en nuestro caminar con Jesús. Esto es maravilloso, mis amados. Él es el orfebre que vigila el fuego. Y hoy ahora, el horno es para purificar y refinar, no para consumir y destruir. Por eso es que Mesac, Sadrac y Abednego pudieron decir: contigo no tenemos que hablar absolutamente nada. Y después añadieron, ¿entiendes? Nuestro Dios nos puede librar de esto, pero si Él es el que ha provocado esto, no hay ningún problema. Nosotros estamos disponibles para que Él manifieste su gloria de la manera en que Él se complazca a sí mismo, para que solamente su nombre sea glorificado. Y esto es maravilloso, mis amados. Seguramente si Sadrac, Mesac y Abednego hubieran recibido la opción de parte del Espíritu Santo de Dios, de parte del cielo, que para ellos hubiera sido el milagro más extraordinario, evitar los que hubieran caído en el horno de fuego, o que hubieran sido lanzados en el horno de fuego, y que el Espíritu y que el mismo Jesucristo se apareciera en medio del horno de fuego, y esto como fue, hubiera admirado, y no solamente hubiera provocado el reconocimiento del mismo rey, que dice que se quedó sin palabras al ver al Hijo de Dios en medio de estos tres jóvenes hebreos. ¿Cuál ustedes piensan que hubieran escogido estos jóvenes hebreos? No estuviéramos hablando de este relato si solamente se hubiera escrito: los amenazaron con el horno de fuego, pero no los tuvieron que lanzar, porque del cielo cayó una lluvia y apagó el horno. Eso pudo haber sido un milagro, ¿entiendes? No podemos ponerle limitación a lo que Dios es capaz de hacer, ¿entiendes? O porque del cielo se escuchó un viento recio como el del Espíritu Santo, ¿entiendes? Y de repente pasó por donde estaba el horno ardiendo, y el fuego fue tan recio que apagó, ¿entiendes? Porque ¿qué es un horno de fuego para el Espíritu, para el viento del Espíritu Santo de Dios? Es como si hubieran prendido un fósforo. Se acabó, ¿entiendes? Y ya, y no había nada más, y el horno hubiera quedado como un témpano de hielo. Pero el milagro es milagro, y la dimensión de este relato es tan extraordinaria porque nosotros sabemos que los lanzaron al horno de fuego, los lanzaron, y las temperaturas estaban tan altas que hasta los que los lanzaron, a ellos, los soldados que los lanzaron, murieron en el acto. Pero ¿qué pudimos descubrir allí? Que ellos no se negaron porque sabían, porque dependían y porque confiaban. ¿Quién es el orfebre? ¿Quién es el orfebre en tu vida? ¿Quién es el que permite? ¿Quién es el que controla la temperatura de la prueba que estás viviendo? ¿Quién está al control de tu vida? ¿Quién es el gran soberano? ¿Quién es el que conoce tu salida y tu entrada? ¿Quién es el que ha escrito tu historia? ¿Quién es el que está al control de tu espíritu, alma y cuerpo? Esto es una buena nueva, mis amados.
Y yo les invito a que lo tengan presente, porque vivimos en tiempos en el que más que nunca necesitamos estar en absoluta dependencia, en pacto perpetuo con el Espíritu Santo de Dios. De otra manera, las pruebas que estamos viendo a nuestro alrededor, los desafíos que estamos enfrentando, las pandemias, los fuegos, los temblores, todas las manifestaciones climatológicas que se están dando a conocer, las guerras y los rumores de guerra, todo esto nos va a hacer caer a nosotros en una crisis emocional en la que finalmente estaremos cediendo, porque ante la crisis emocional, en nuestra desconexión del Espíritu Santo de Dios, ¿saben qué? Ahí se va a aparecer el enemigo para comprar tus convicciones a precio de su propia perdición, para él no tener que quemarse solo, ¿entiendes? Porque el único que sabe que tiene seguro un horno de fuego es él. Y de ese horno de fuego no lo va a librar nadie. Así como dijo Nabucodonosor, recuerdan, ¿quién os librará de mi mano? Pues así mismito le va a pasar al cerdo del enemigo cuando lo metan en el horno de fuego ardiente al final, cuando esta tierra sea renovada. ¿Entiendes? Y de él no quedará ni raíz ni rama, porque ese fuego no se va a apagar, porque vendrá sin mezcla de misericordia como solamente él se lo merece. Y antes de que llegue ese día, tiene que ser erradicado de mi corazón y de mi mente y de mi pensamiento toda escoria, todo virus, toda milésima de porción del enemigo, que no quede nada en mí. El Señor con su fuego, con el fuego del Espíritu, me purifique. Pero tenemos que confiarnos, ¿entiendes? Tenemos que confiarnos en Él cuando estamos participando de la prueba, porque la prueba puede ser el método que Dios está utilizando para eso. Dice que la prueba o el horno es para purificar y refinar. Esa prueba no es para matarte, no es para pisotearte, no es para avergonzarte, al contrario, es para hacerte nuevo. Oye, hay otra cita que en esta reflexión, al ir concluyendo, yo te invito a que tú tengas presente. Dice, de todos los dones que el cielo pueda conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus padecimientos es el mayor cometido y el más alto honor. Y hago un paréntesis para contarte una situación que me pasó a mí con el pastor Flores hace unos años atrás. Íbamos de camino a Luisiana, a una gestión que él tenía, en una travesía de unas casi 8 o 9 horas. Y cuando estábamos llegando a Luisiana, recordamos habernos detenido en un restaurante de comida rápida. Y cuando entramos, nos llamó la atención este personaje. Era un afroamericano bien grande, vestido con su traje, y era tarde en la madrugada, o temprano en la madrugada, debo decir, eran como las 2 o 3 de la mañana. Y creo que les he compartido esto anteriormente, pero me impactó en gran manera, y por eso les recuerdo esta anécdota de este servidor. Nos llamó la atención que él estaba vestido con su traje, un afroamericano así, grande, con su traje gris y su corbata negra, y estaba predicando en este restaurante de comida rápida a esa hora. Habían unas pocas personas allí sentadas, pero el tipo estaba predicando como si estuviera frente a una congregación de miles de personas. Y cuando yo entro, miro así, porque me pareció una escena hasta cómica, miro al pastor amigo Flores y le digo, estamos en medio de campaña y no sabíamos, ¿tú entiendes? Y allí pedimos lo que íbamos a consumir, y él me mira y me dice, ¿dónde nos vamos a sentar? Como yo, cerca de aquí del evangelista, no voy a hacer que haga un llamado y nos perdamos la mejor parte. Y nos reíamos así un poco, pero fue interesante que mientras comíamos y yo lo escuchaba y platicábamos, él hablaba de muchas cosas, pero en un momento le puse atención porque dijo lo siguiente: cuando estás enfrentando la prueba, cuando estás enfrentando el desafío, cuando estás en medio de la crisis, ese no es el momento de clamar a Dios para que venga a tu rescate. Ese no es el momento para
clamarle a Dios por un milagro. Ese no es el momento para pedirle a Dios que intervenga en tu favor. Y esto llamó mi atención porque hasta ese momento toda la instrucción que yo he recibido acerca de qué nos cualifica para pedirle ayuda a Dios es estar en un problema, es estar en medio de una prueba, es estar en un desafío. ¿Entiendes? Yo fui entrenado de esa manera. Así que puse mucha atención a las palabras de este predicador, que decía, cuando estés en medio de la crisis, no es el momento de llamar a Dios, no es el momento de pedirle que intervenga, no es el momento de esperar un milagro, no es el momento de exigirle a Dios que te rescate de esta situación. No, no. Es el momento de preguntarle a Dios, Señor, dime cómo te puedo honrar. En la medida en que yo atravieso este desafío, dime cómo te puedo honrar mientras voy a través de esta prueba. Dime cómo te puedo honrar. Ay, mis amados. Y cuando él dijo esto me fue de gran impacto para mí. What did you just say? Le dije al afroamericano. Y el hombre me miró inmediatamente y me dijo, I know somebody was listening to me. Yo le dije, yes sir, I've been listening to you. Yo te he venido escuchando. Could you repeat that again? What did you just say? ¿Qué fue lo que dijiste? Y el hombre volvió otra vez y lo enfatizó que cuando estás en medio de tribulación, no le pidas a Dios que intervenga, ni que te rescate, ni que haga un milagro. Solamente pregúntale, ¿qué puedo hacer para honrarte mientras atravieso por esta dificultad? Y yo en mi mente, mis amados, repasé en mi jornada al caminar con mi Señor. Y nunca yo me había detenido en medio de una prueba, de un desafío, de un problema serio que yo estuviera atravesando. Nunca yo me había detenido para preguntarle a mi Señor o para decirle a Dios, solamente dime, mi Señor, solamente dime cómo te puedo honrar. No me rescates, no me libres de esto. No tienes que hacer ningún milagro. Solamente dime cómo te puedo honrar. Porque a veces usamos a Dios como un superhéroe al que solamente llamamos. Como en la comedia de hoy, ahora quién podrá defenderme. Como un chapulín que viene al rescate nuestro solamente cuando yo me antojo pedirle, que solamente yo le hablo solamente cuando me veo en problemas. Dios es más serio que una comedia. Mi Dios es más serio. Mi Dios es Dios. Tu Dios es Dios. Y por eso yo te invito a que medites en esto. ¿Le has preguntado a Dios cómo te puedo honrar? ¿Cómo le puedes honrar? La cita dice así, concluye de esta manera. Ni Enoc, el que fue trasladado al cielo, ni Elías, el que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, quien murió en la soledad de un calabozo. A vosotros, a nosotros, nos es concedido a causa de Cristo no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Y repito la parte inicial, porque de todos los dones que el cielo pueda concederle a los hombres, la comunión con Cristo en sus padecimientos es el mayor cometido y el más alto honor. La comunión con Cristo en sus padecimientos es el mayor honor que Él nos pueda conceder. El mayor honor que Él nos pueda conceder es que Él nos permite estar en comunión con Él mientras atravesamos la prueba, mientras estamos en medio de la prueba. Fíjate que no es que el mayor don que se nos pueda obsequiar no es que Dios venga a rescatarnos, a librarnos, no. Es
que se nos permita estar en comunión con Él en medio de la prueba. Y eso es lo que da a conocer su palabra, mis amados. Su palabra lo da a conocer. Su palabra dice que cuando lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno, dice que se paseaban en el horno. Dice que se paseaban en el horno. Pero ¿qué era lo que los hacía pasearse en el horno? La presencia del Hijo del Dios viviente, de nuestro Señor Jesucristo. Se paseaban. Ni siquiera pidieron o clamaron: qué bueno que has llegado. Necesitamos un rescate inminente en este momento. Sácanos de aquí antes de que este horno caliente más. No, mis amados. Ese no era el interés. El interés era pasearse, deleitarse en la presencia del Señor, en la comunión con el Dios Todopoderoso, en medio de la crisis, de la catástrofe, en medio del caos que estaban viviendo. Pudieron haber perdido la vida allí, pero no les importó, porque más importante para ellos era estar en comunión. En comunión. Estar en comunión. Ah, mis amados. En comunión. En la presencia del Todopoderoso. Cuando el rey se dio cuenta de esto, dijo: bendito sea el Dios de Mesach, Sadrach y Abednego. Esto no es solamente un reconocimiento de los que están a tu alrededor, de tu familia inmediata, de tus compañeros de trabajo, que saben que tú estás pasando por una prueba, pero que no estás solo en ella, que ni siquiera te han oído quejarte, porque tú no has tomado esto como una excusa para arremeter contra Dios o para rebelarte contra Él, sino que lo has visto como un momento solemne en el cual tú te pones en comunión con el Señor. Y el Señor es tan bueno que nos permite el privilegio y el honor de estar en comunión con Él en medio de los momentos más difíciles. Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Pues el milagro en su presencia. No es que el milagro, no es que Él viene a hacer un milagro. No es que la catástrofe concluye. No es que el problema acaba. No es que la tormenta se disipa. El milagro es que tú y yo podemos estar en comunión con el Dios Todopoderoso. Aun cuando atravesamos por el valle de sombra y de muerte. El Espíritu de Dios solo lo puede hacer. Lo desea hacer para gloria de su nombre. Y mientras estemos en comunión con Él, como pasó con los jóvenes hebreos, las ataduras que la vida nos ha puesto se van a consumir, las cadenas se van a caer y seremos completamente libres. Y no habrá infierno ni cerdo del enemigo que nos pueda evitar entrar en la comunión con el Dios Todopoderoso a través de la guía del Espíritu Santo de Dios, que nos ha purificado y refinado para que podamos participar de su gloria en su presencia.
Querido Padre, es mi oración al Padre, en esta hora, mi Señor, que mis amados tengan esta experiencia, que la tenga yo. Oh, mi Señor, tu Espíritu tiene que tomarnos, tu Espíritu tiene que colmarnos, tiene que posesionarse de nosotros, de nuestra mente, tiene que controlarnos, tiene que someternos a servidumbre. Queremos hacerlo, mi Señor, para que Él nos lleve a través de este sendero, que no está ajeno de pruebas y dificultades, pero que no importa cuán grandes sean, ellas no eviten el que podamos estar en comunión contigo. Que ese sea nuestro mayor deleite, que ese sea nuestro mayor gozo, que mientras esperamos hasta que el cielo se abra, no importa cuán difícil se ponga las circunstancias, cuán grande sea la prueba, cuán oscuro se ponga el mundo, la oscuridad de este mundo que sucumbe en el pecado, no nos pueda evitar mantenernos en la presencia del Dios Todopoderoso. Ah, mis amados, ah, mi Señor, esta es nuestra plegaria, esta es nuestra oración. En el nombre sacrosanto de Jesús. Y mis hermanos y hermanas dicen, amén.